Listo, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Buenas noches. Amy, ¿me confirma, por favor, si se puede ver la pantalla con la presentación de el día de hoy, que es el módulo 3? No escuché, Amy. Perfecto, muchas gracias. Ok, ya está el módulo 5, herramientas de calidad, y estamos en la semana 3. Y este es el programa de formación técnica, control de calidad aplicado a la industria de dispositivos médicos. Vamos a repasar lo que vimos la semana pasada. Estamos viendo las herramientas de calidad. Y la semana pasada, la clase anterior, lo que vimos fue la herramienta 3 y 4. La 3 es el diagrama causa y efecto, o también como se le conoce, espina de pescado, o también se le conoce como Ishikawa. Y también vimos el diagrama de Pareto, o 80-20, que también es como se le conoce. Y hoy vamos a estar estudiando lo que es la herramienta 5, específicamente que es gráficos de control, y de esos gráficos de control tenemos varios, pero vamos a estar estudiando el XR y el P. Entonces, para hacer el resumen, ya vimos hojas de verificación, vimos también estratificación, diagrama de Pareto, causa y efecto, también ya lo vimos, y nos vamos a estar revisando los gráficos de control. Este es un orden nada más, pero mientras estudien todas las herramientas, estamos bien. Porque como vieron anteriormente, decía que el 5 es gráficos de control. Aquí lo tenemos como 7, pero al final estamos estudiando las mismas herramientas. ¿Qué son los gráficos de control de calidad? Muy importantes para la industria de dispositivos médicos, porque sirven para analizar el comportamiento de los diferentes procesos. Y con este análisis se puede prever posibles fallos de producción, y para eso utilizamos estos gráficos que son mediante métodos estadísticos. Y se utilizan en muchas áreas industriales, y la parte de dispositivos médicos en este tipo de industria se utiliza bastante. Algunos conceptos claves de los gráficos de control son los límites de control y los límites de especificación. El gráfico como tal lo que tienen son límites de control, que son los primeros, que son suministrados por las variaciones del proceso. El principal o el primero en realidad no hay ninguno que sea principal, sino es si es superior o inferior o central. Entonces, el que vemos como LSC es el límite superior de control. El que vemos como LCC es el límite central de control. El LIC es el límite inferior de control. Esos son los que veríamos en un gráfico de control. Cualquiera que sea, ya sea el X barra, el de promedios, continuo atributo, cualquiera de esos, igual vamos a necesitar un gráfico, un límite superior de control, un límite inferior, y podemos tener también el central. Y luego también tenemos los límites de especificación, que esos son LSE, que significa límite superior de especificación, el LCE es el límite central de especificación, el LIE el límite inferior de especificación. Y esta gráfica es muy buena. Pueden tomar una fotito, igual lo vamos a tener acá en las clases y también en la grabación. Pero este nos puede servir bastante cuando tenemos algún proceso y no sabemos cuál gráfico utilizar. Entonces, ¿cómo podemos identificarlo? Tenemos que ver primero cuál es el tipo de datos. Si el tipo de datos es continuo, o podemos decir que es continuo cuando tiene un dato numérico, cuando en lugar de que sea, ok, pasó, falló, o es rojo o negro, y ese rojo significa que está bien y el negro significa que está mal, digamos, es defectuoso. Esos dos ejemplos que les acabo de dar son atributos. Si no es de esa forma y es un número, un dato continuo, les voy a dar algunos ejemplos. Entonces, tenemos una especificación, y esa especificación es que mida de 7 a 8.
o que mida de 7 a 9 para tener un dato central ahí. Entonces, hacemos una toma de datos y una nos da 7, una nos da 8, una nos da 9, a veces nos da 7.5, a veces nos da 7.8, a veces nos da 8.1. Todos estos datos son continuos porque es un número específico. Entonces, si los datos son continuos, nos vamos hacia ciertos tipos de gráficas y si son atributos a otros tipos. Si son continuos, nos vamos a este sector, ¿verdad? Que está en rojo. Y aquí tenemos que revisar los datos recolectados son en subgrupos. Si no son en subgrupos, entonces hacemos una gráfica IMR. Y si sí son en subgrupos, entonces revisamos el tamaño de subgrupos es 8 o menos. Si es de esta forma, entonces es X barra. Y si no, el tamaño del subgrupo es mayor que 8, entonces nos vamos a una gráfica X barra S. ¿Ok? Estas son las formas de revisar y de graficar o utilizar gráficas de control cuando los datos son continuos. Estas son las opciones. Y si los datos son atributos, y este es los que les estaba diciendo, si pasa o falla, si es de un color o no, si es bonito o está mal. O sea, solo tenemos como dos opciones, pasa o falla. Si es de esa forma, entonces los gráficos pueden ser el P o el U. El U son para defectos por unidad. Entonces, para darles un ejemplo acá, tenemos vamos a utilizar algún dispositivo médico que alguna tenga de ejemplo o alguno. Amy, Kelly, Joana. ¿Algún dispositivo médico que puedan dar como ejemplo? Sí se escucha. Un catéter. Exacto. Entonces, ¿qué defectos puede ser de un catéter que sea atributo? Vamos a decir que el color es verde y, bueno, el color, la especificación es que sea de un color verde y está en gris, por ejemplo. Entonces, el color es un defecto. Podemos tomar otro defecto que sea de forma atributiva, por ejemplo, que se rasgó. Entonces podemos decir que rasgado. Entonces tenemos color y tenemos rasgado. Podríamos decir también que un catéter tiene un hueco. Entonces ya tendríamos ahí tres defectos y de una misma unidad, de un mismo catéter. En ese caso, cuando estamos hablando de una unidad y estamos cuantificando los diferentes defectos, entonces en ese caso utilizamos una gráfica U. Si son elementos defectuosos, es decir, que tenemos, vamos a hacer un muestreo y tenemos 50 catéteres y lo que queremos es ver en general, no por catéter, sino en general, cuántos defectos nos salen, sin importar cuántos tenía cada unidad de catéter. Entonces, de esos 50, 20 catéteres salieron con defectos, o sea, salieron defectuosos. Para ese caso, si lo queremos ver de esa forma, utilizamos una gráfica P. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Ok, si no, continuamos. Entonces, como les comenté, estos son los gráficos por variables continuas, los que vimos primeramente de este lado. Voy a devolverme para recordarles acá. Continuas, que son datos numéricos que podemos tener subgrupos o no, y por esa razón podemos tener también diferentes tipos de gráficas de control, si son agrupados o no. Okay. Esos gráficos por variables continuas permiten medir la característica de calidad a estudiar.
Y en estos casos conviene describir la característica de calidad mediante una medida de tendencia central. ¿Cuál puede ser una medida de tendencia central? Un promedio, por ejemplo. Y también se mide o se revisa los datos por una medida también de su variabilidad, que usualmente se utiliza el rango o la desviación estándar. Ya más adelante vamos a ver qué es el rango. El tema de la desviación estándar no lo tomamos tan a detalle en esta clase, pero sí vamos a dar énfasis en el rango. Luego, los gráficos de control por variables continuas son más sensibles que los gráficos de control por atributos. ¿Por qué? Porque tenemos datos numéricos y porque utilizamos estadística para poder ver cómo se puede comportar un proceso. Entonces, esa es la razón por la cual son capaces de avisarnos de posibles problemas de calidad, incluso antes de que estos sean relevantes. Entonces, por eso es que se utilizan mucho los gráficos por variables continuas. Y aquí vemos el que vamos a estudiar, que es promedios y rango. Las gráficas X y R se utilizan comúnmente para observar el nivel y la variación del proceso para muestras con un tamaño de 8 o menos. Observar ambas gráficas juntas permite hacer un seguimiento del nivel y de la variación del proceso simultáneamente, así como detectar la presencia de causas especiales. Y este es el procedimiento cómo hacer un gráfico de control XR. ¿Okay? Promedio XR rango. Entonces primero hacemos una recolección de datos, luego se va a calcular los promedios de cada muestra y se calculan los rangos de cada muestra. Ahorita vamos a ver ya detalle con un ejemplo para que se pueda entender mejor. Luego se calcula el promedio de promedios y el rango promedio. Luego se va a calcular los límites de control de promedios y rangos y como paso número 5 se va a elaborar la gráfica de promedios y rangos. Entonces aquí ya vemos el ejemplo que les estaba comentando. Aquí tenemos que se extraen 10 muestras de dispositivos médicos fabricados y a cada muestra se le aplican 4 observaciones para verificar si se cumple con la medida de milímetros requerida. Entonces tenemos 10 muestras, es decir, hacemos por día 100 catéteres, para utilizar el ejemplo que nos dio Joana, y de esos 100 catéteres vamos a agarrar 10 nada más de esos y vamos a observarlo 4 veces. Entonces el catéter 1 me dio en esas observaciones, que también podemos decir que son subgrupos, y por eso estamos utilizando el XR, y ese subgrupo es de 4 nada más. Véanlo, voy a devolverme para que vean cómo se ve acá. ¿Recuerdan? Tamaños de subgrupos 8 o menos. Y aquí tenemos 4 observaciones. Ok, podemos llamarle 4 subgrupos también. Entonces, de la muestra 1, tuvimos una observación de 2,24. Cuando hicimos la segunda observación, tuvimos un 2,27. En la tercera observación nos dio 2,23. Y en la cuarta observación nos dio 2,27. Y así con cada uno de los catéteres. Ese es el paso 1 ya, ¿verdad? La recolección de datos, donde nos vamos a poner en el orden específico que sea entendible para que demuestre cómo se observó y se tomaron esos datos. Luego entonces vamos a ir al paso 2, que es calcular promedios y rangos. Recuerde que estamos estudiando la gráfica XR, que es X promedio, R rangos. Y aquí vamos a hacer este paso número 2. Entonces, de la muestra 1, ¿verdad? Aquí está. Tomamos la observación 1, la 2, la 3 y la 4 y la sumamos. Observación 1, 2, 3 y 4. Y eso lo vamos a dividir entre la cantidad de observaciones o la cantidad de subgrupos. 1, 2, 3, 4.
Entonces 224 más 227 más 223, que es el rojo, más 227 entre 4 nos da 225.25. Ese es el promedio y vamos a hacer exactamente lo mismo con cada uno de estos. ¿Ok? Que sería el promedio, como lo hemos visto en diferentes otros casos de la vida que utilizamos un promedio. La cantidad de números por cada, o la cantidad de resultados por cada observación dividida en la cantidad de observaciones que se tomaron. Y así hacemos por cada una de las muestras. Con la muestra 2, ¿cómo sería? 219 más 217 más 227 más 224 entre 1, 2, 3 y 4. Se va a mantener el número de observaciones y eso nos daría 4. ¿Alguna tiene una calculadora? Tal vez en el teléfono para que haga la segunda y nos diga cuánto nos da. Uh-huh. Yo también lo estoy haciendo por acá. 219 más 217 más 227 más 224 dividido entre 4. Exacto, exacto. Es un promedio normal. Y de esa misma forma vamos a hacerlo de la tercera a la 10. Es decir, todas las 10 muestras vamos a utilizar el mismo cálculo, tomando en cuenta claramente los diferentes resultados que tenemos, ¿verdad? Acá en cada una de las columnas. Ok, eso lo hacemos hacia abajo. Y luego el rango, ¿cómo se toma? Se toma el dato mayor menos el dato menor. Entonces, ¿cuál sería el dato inicial? De estos datos tenemos 224, 227, 223 y otra vez 227. Entonces, el dato mayor es el 227 y le restamos el dato menor, que en este caso sería 223. Y eso nos da 4. Y así vamos a hacer con cada una de las filas. Ese sí está más sencillo, entonces no vamos a hacer el cálculo nuevamente. Pero recuerden, dato mayor menos dato menor, cualquiera que esté por cada una de las muestras hacia abajo. Ahora bien, una vez que ya hicimos esos cálculos, pasamos al promedio de rangos y promedio de promedios. ¿Y qué significa eso? Que ya hicimos el cálculo que revisamos anteriormente por cada una de las muestras aquí hacia abajo. Y el rango también, hacia abajo, mayor, menos, menor. Revisamos aquí en estas observaciones cuál es el mayor y cuál es el menor. Vamos a hacer el segundo. 227 también es el mayor y le restamos 217 que es el menor y eso nos da 10, ¿verdad? Y así con cada una de ellas hacia abajo. Y ahora entonces lo que nos decía es que el promedio de promedios y el promedio del rango. Entonces, para todos estos datos ya tenemos aquí los resultados y hacemos, vamos sumando 225.25 más 221.75, que es el que acabamos de calcular, más esto es lo que nos da la tercera, 222.75, y así sucesivamente con todos estos datos que están acá. Y eso lo dividimos entre la cantidad de muestras, o sea, cuántos catéteres, porque estamos utilizando el mismo ejemplo, cuántos catéteres fue los que observamos. Observamos un catéter, 2, 3, 4, hasta llegar a 10. Entonces ese es entre 10 y eso nos va a dar 224.35 y ese es el promedio de promedios que dice el paso 3. Y en el rango es lo mismo.
Esto nos dio 4, esto nos dio 10, 12. Hacemos la sumatoria. 4 más 10 más 12 más 4 más 6 más 15 más 6, 13, 3 y 6. Todo eso sumado entre la cantidad de muestras que va a ser la misma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y eso nos da 7.9. Ahora en el paso 4, calculamos los límites de los promedios, que eso es con una fórmula. Y para esa fórmula utilizamos algunas variables que son constantes, que es esta tabla de acá. Entonces tienen que tenerla a mano. Hay algunas también aplicaciones que ya vienen con las constantes, entonces no hay que sabérselas, por eso las de memoria, pero en este caso lo vamos a estudiar con la tablita. Entonces mantengamos la tabla y bien clara, le tomamos una foto, un pantallazo, como quieran, ¿verdad? Mientras tengamos claras que hay constantes que depende del número de observaciones, tenemos que utilizar el A2, de 4 o de 3. Entonces, aquí están en el caso de los promedios. Tenemos X con rayita que significa el promedio y eso va a ser los promedios entre la cantidad de muestras. Y luego los límites de control van a ser ese promedio más una constante. Ese es el límite superior de control. Entonces por eso vamos a tener un más. Cuando es superior vamos a tener un más. Y cuando es inferior vamos a tener un menos. Pero vean que utilizamos la misma constante, que en este caso es A2, que es esta columna. ¿Y cuál vamos a utilizar? Dependiendo del número de observaciones. Y en el ejemplo anterior teníamos 4 observaciones. Recuerden, me voy a devolver nuevamente. 1, 2, 3, 4 observaciones. Entonces aquí vamos a utilizar la fila que contenga SA2, que sea de 4 observaciones. Entonces en este caso tendríamos que utilizar el 0.729. Y eso por el rango, el promedio de rango, que ya lo vimos anteriormente cómo se calculaba. Este es el límite central de control, que este es el promedio de los promedios, y este límite inferior de control va a ser el promedio de los promedios menos la constante, que en el caso del ejemplo va a ser 0.729 por el rango, el promedio del rango. Entonces aquí lo vamos a ver, ¿verdad? Tenemos que el límite superior de control es el 224.35, que es el promedio de los promedios. Nuevamente me voy a que lo vean. 2, el promedio de los promedios es este. Más la constante, que lo vimos para una muestra de 4, o un tamaño de 4 observaciones, podemos decirlo así, o un subgrupo de 4. Aquí lo vemos acá. 0.2 observaciones. ¿Cuántas fueron? 4. 0.729. Y ese es lo que lo vemos acá. 0.729 por el promedio del rango, que también lo calculamos. Acá. 7.9. Recordamos. Por cada muestra tuvimos 4 observaciones y sacamos el rango mayor, menos, menor, y así hicimos por cada una. Y a esa sumatoria de rangos lo dimos entre cuántas muestras tengo. Y ese 7.9 o ese rango promedio de rangos es el que utilizamos para el gráfico de control. Por 7.9 utilizamos el promedio de los promedios, el mismo, ese es el límite central de control. Y para el inferior, recordamos, siempre es la resta.
Entonces el promedio de los promedios menos la constante, que va a ser la misma, A2, 0.729 para una muestra de 4 o una cantidad de observaciones de 4 por el promedio de los rangos, 7.9, y eso nos da 218.59. En el superior nos da 230.11 y en el central 224.35. Y eso lo graficamos, ponemos la cantidad de unidades que se revisó, que fueron 10 unidades. Se coloca el límite inferior en la parte de abajo, que es este. En este caso lo vamos a colocar con un número cerrado, igual con el de arriba, 230, y el límite central, que es una línea punteada. Y esos son los límites de control. Y ahora se elabora el gráfico. Ese gráfico lo que vamos a ir apuntando son los resultados por cada observación, que en este caso va a ser el promedio, cada uno de esos promedios. Y lo vamos poniendo como un puntito. Entonces en la muestra 1, el resultado me dio 225.25, entonces lo grafico acá, lo pongo como un punto. Aquí en la línea del 225, 1. Para el segundo, me devuelvo, que es este, dio voy a devolver 221.75 y ese es el que grafico acá, 221, si lo ven acá está más abajito. Y el 75 también lo ponemos un poquito más tirando hacia el 222 porque tiene un 0,75. Y así vamos poniendo cada uno de estos puntos que son los promedios. Acá vemos el tercero, acá vemos el cuarto, el resultado, el quinto, sexto, séptimo y aquí vamos hasta llegar al 10. Y una vez que ya los tenemos así, lo que hacemos es ir uniendo cada punto por líneas y nos da este resultado que ya sería como se observa la gráfica. Entonces tenemos los límites de control inferior y superior y el central y cada una de esas observaciones que en el caso del X barra, este gráfico de control, lo que graficamos son los promedios. Y ahora podemos hacer el gráfico de rangos. Hasta acá alguna consulta con este gráfico que es el de promedios. No, profe. Excelente. Muchas gracias, Amy. Ahora se confecciona entonces el gráfico de rangos. Se calculan los límites de los rangos, que en este caso también tenemos fórmulas. La tabla para las constantes utilizamos la misma. Recuerdan que para 4 observaciones tenemos A2 que sería 0.729, D4 2.282 y D3 0 en este caso. Y el rango, nuevamente recordemos cómo se calcula. Menor o mayor más bien, perdón, menos el menor dato. El promedio de los rangos, cada uno de esos rangos que me dio entre la cantidad de unidades que se están revisando. Y luego, ahora sí vienen los límites de control. El superior es el promedio de los rangos, que ya vimos cómo eran. Para cada una de las observaciones o de las unidades, calculamos el dato mayor menos el dato menor, lo apuntamos y así hacemos con cada una de esas unidades que se está revisando y las dividimos entre la cantidad de unidades y eso nos da el promedio de los rangos. Y para el cálculo del límite superior, entonces es promedio de los rangos por, en este caso, D4, que el D4 es 2.282. El límite central sería el promedio de los rangos y el límite inferior sería el
promedio de los rangos por D3, que en este caso D3, aquí lo vemos, nos vamos para 4 observaciones y es 0. Entonces, el límite inferior debería darnos 0 porque es una multiplicación por 0. Pero ya vamos a ver cuánto nos da. Entonces, ¿cuánto era el resultado del promedio de los rangos para el ejemplo? 7.9. Entonces, 7.9, que es esta fórmula, 7.9, el promedio de los rangos por D4, que en este caso, como lo acabamos de revisar, es 2.282. Eso nos da 18.03 y este es el límite superior para la gráfica de R. Y ahora, el límite central de control es el promedio de los rangos, que es 7.9, y el límite inferior, 7.9 por 0, que nos va a dar 0. Y ahí nada más lo colocamos. 18, una línea. 7.9, que aquí lo vamos a poner muy cercana al 8. Y 0. En este caso nos daría. Y hacemos lo mismo. Ya teníamos los datos, los rangos de cada una de las observaciones, o en este caso de las muestras. Y entonces los vamos poniendo por puntitos. Entonces, uy, lo volví acá. Que sería en este caso. 4 y 10, 12, 4, 6. Entonces vamos a ponerlo acá. 4. La primera observación o la primera unidad tenía un rango de esas 4 observaciones que vimos de 4. La segunda observación, ese rango nos dio 10. La tercera observación nos dio 12. Y así con cada una, ¿ves? 12, 4, 6. Y les vamos poniendo por puntitos. ¿Y qué es lo que hacemos después? Igual que como lo hicimos con el gráfico X. Unimos cada uno de esos puntos. Entonces el primer punto va con este, el segundo con el tercero con el cuarto con el quinto con el sexto. Y así lo vemos acá. Por acá. Vamos. Observando. Y vemos rangos y promedios también. Que este es el gráfico de ambos, del promedio y el rango. Y vamos a ver, por eso, unas gráficas, en este caso, lo podemos ver así, en anaranjado, que sería el resultado del promedio, cada una de las observaciones. Este nos va a dar 2.25, que voy a devolverme para que podamos ver que es exactamente lo mismo, ¿lo ven? 2.25, pero como estamos graficando ambas, promedio y rango juntas, entonces aquí lo vemos de esta forma, como un gráfico y no como puntitos, y el rango lo vamos a ver por acá. Promedios y rangos, que es la morada. Y vamos a tener, en este caso, dos líneas. En el caso del promedio serían las verdes y en el caso del rango recuerden que era con 0. Por eso vemos una aquí muy abajo. ¿Alguna duda hasta acá? Gracias, Amy. Ok, hasta acá estudiamos lo que son los gráficos continuos o los gráficos que tenemos con datos variables. Ahora vamos a seguir con la gráfica P, que la gráfica P es por cuando tenemos datos que son atributivos o no variables. Y específicamente la gráfica P son para
elementos defectuosos, es decir, tenemos una cantidad de muestras específicas que estamos observando y de esas muestras, ¿cuántas salieron defectuosas? Entonces, tenemos 100 y de esas 100 salieron 20 defectuosas. En ese caso, utilizamos una gráfica P. Ahora, gráficos de control por atributos. Ese es el que les estoy mencionando. Piezas defectuosas, utilizamos gráfica P o NP, pero vamos a estudiar la P. Y defectos por pieza sería la U o la C. Pero, como les mencioné, vamos a estudiar la gráfica P. Estos gráficos de control de proceso se realiza si el producto inspeccionado se clasifica como no conforme o conforme, o puede ser defectuosa o no defectuosa. Que cómo vamos a saber si está defectuosa o conforme o no conforme, dependiendo de las especificaciones. Que las especificaciones son las que se establecieron inicialmente desde el diseño del producto con lo que el cliente indicó. Entonces, si se estableció que el catéter, para volver al ejemplo que estamos utilizando, que el catéter iba a ser verde, porque a los clientes les gusta verde, porque se observa bien, porque es fácil de encontrar. Entonces, esa es la especificación o característica de calidad que se estableció. Y si la unidad aparece de otro color que no sea verde, entonces estaríamos con una unidad que estaría defectuosa. Los gráficos de control por atributos tienen la ventaja de sintetizar de forma rápida toda la información referida a diferentes aspectos de calidad de un producto, ya que permiten clasificar este como aceptable o inaceptable. Y también suelen necesitar de sistemas de medición muy complejos y son más fácilmente, no muy complejos más bien, y son más fácilmente entendibles por los no especialistas. ¿Por qué? Porque como ya les indiqué, entonces se observa una unidad y esa unidad nada más se dice está cumpliendo con la característica de calidad que se le estableció o con la especificación que se estableció, sí o no. No importa si es muy poquito, mucho, si está casi casi verde o casi casi con la longitud que dijimos, no importa. Si cumple o no cumple. Esa es la respuesta. No cumple, aunque sea por muy poquito, es una unidad que está defectuosa o una unidad que está no conforme. Y de esas formas o de esos atributos vamos a ver cómo podemos graficar o utilizar un gráfico de control. Entonces, el gráfico de control P, que es el que vamos a estudiar, también se le conoce también como proporción de defectos y es útil en el estudio del nivel de calidad de un proceso en cuanto al porcentaje defectuoso del mismo se refiere. Entonces, ¿qué significa eso? Que entonces usualmente lo que se utiliza son proporciones porque tenemos 100 y ¿cuántos de esos 100? 20. ¿Cuánto es ese porcentaje? 20 entre 100. Y al igual que todos los gráficos de control, este necesita tamaños de muestras grandes para tener la evidencia estadística necesaria para concluir acerca del estado del proceso. Que usualmente lo que se pide es que sea una muestra mayor de 30. ¿Y por qué mayor de 30? Porque así se hizo un estudio estadístico y se estableció que los mejores datos se pueden obtener cuando tomamos más de esa cantidad de muestras. Estos gráficos son recomendables solo para valores de P inferiores al 10%, ya que los porcentajes de defectos superiores a este valor deben ser expresados mejor como defectos por cada 100 unidades. Entonces, si es menor al 10%, es que esta gráfica nos conviene mejor utilizar. ¿Cuál es el procedimiento para utilizar una gráfica de control P?
similar al de XR o promedio rango. Se identifica el proceso que causa los defectos, se analizan los defectos que causan las piezas defectuosas, se usa un tamaño de muestra adecuado que es mayor a 30, como les indiqué. Se hace una recolección e inspección de las muestras, se calcula el porcentaje de defectuosos, por eso les decía que se tienen varias muestras, de esas muestras lo que se hace es que, ok, de esta muestra que yo tomé, que es de 100, me salieron 20, ahora voy a agarrar otra muestra, y de esa muestra de 100 otra vez, en lugar de 20 tuve 15, 15 entre 100 y así vamos. ¿Por qué? Porque se hacen con diferentes, digamos que grupos o muestras. No es como solo un dato a la vez. Y luego se calcula el promedio de defectuosos. Después se calcula los límites superior e inferior. Se elabora la gráfica P. Y por último, se analizan los defectos fuera de control. Este es el número, este es el P promedio, o podemos decir no promedio porque este es para variables, gráfica P o P como tal, para no enredar. Entonces P es número de rechazos entre tamaño de muestra. Aquí veámoslo como tamaño de muestra para no confundir con este NM, que por ejemplo si tenemos varias muestras y de esas muestras tenemos que observé o revisé por cada una de esas muestras 100 unidades, ese 100 es el tamaño de la muestra, es el que vamos a utilizar aquí abajo. Luego el P promedio, podemos decirle en ese caso sí, que sería cada uno de esos P que obtuvimos, o sea, estos, entre la cantidad de muestras que se revisaron. Pero cada una de esas muestras va a tener un tamaño también, entonces ahí para que no nos confundamos. Y después el límite superior de control va a ser ese promedio P, que es de aquí, más 3, que es constante, por raíz de promedio de P por 1 menos P promedio entre el tamaño de la muestra. Y el límite inferior de control va a ser lo mismo que acá, pero en lugar del más que vemos acá es menos 3 por lo mismo. Raíz de P promedio por 1 menos P promedio entre tamaño de muestra. Y el límite central es el P promedio. Entonces aquí vamos a ver el ejemplo para que lo podamos observar mejor y entender un poco mejor. Entonces en el ejemplo tenemos, como les dije, 20 muestras. Y esas muestras tienen un tamaño de muestra. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Que, por ejemplo, utilizando el mismo ejemplo de los catéteres. Hoy se va a hacer un análisis de calidad y para ese caso vamos a utilizar un gráfico de control, entonces vamos a estar revisando, viendo diferentes unidades. Y entonces lo que se hace es que, bueno, se observa, ok, esto ¿está defectuoso o no defectuoso? ¿Y el defecto cuál es? No, no me interesa. Lo que yo necesito saber es cuál es ese porcentaje de defectuosos que yo tengo y cómo se ve mi proceso en relación con ese porcentaje de defectos. Entonces tenemos que voy a agarrar una muestra, 1. Vamos a ver si aquí tengo el lápiz. 1, esa muestra 1. Entonces vamos a observar o vamos, sí, podemos decir observar un catéter, 2 catéter, 3 catéter, digamos que esos son 3, un catéter 4 y así hasta llegar a 50 catéteres. Y esos catéteres yo los revisé cada uno, 1, 2, 3, 4, y de esos 50 me salieron 11 que tenían cualquier defecto. Negro, que el largo no cumplía, que tenía un hueco, que tenía
un golpe, cualquier defecto, pero solo me salieron 11 de esos 50 que observé o inspeccioné, podríamos decirlo así. Y después agarré otra muestra, número 2, de un lote específico y agarré otra vez o inspeccioné 1, 2, 3, 4 y así ella hasta llegar a 50. Y de esos 50 me salieron 18 con defectos, cualquier tipo de defectos también. Entonces, la cantidad de unidades que inspeccioné va a ser el tamaño de la muestra y los que me salieron malos, defectuosos o no conformes son estos que vamos a ver acá, los rechazos. Entonces, así es como lo ven. Tenemos 11 rechazos, 50 de muestra. Tenemos en la segunda 18 rechazos con 50 revisados o inspeccionados y así sucesivamente. Entonces acá tenemos el paso número 2, que es calcular el porcentaje de defectos, el P. Y de esta forma es como lo hacemos. ¿Cómo se hace el P? El P podemos decir que es una proporción o es un porcentaje. Podemos verlo de esa forma. Entonces, muy fácil, se divide la cantidad de rechazos entre el tamaño de la muestra, que es ese 50. Y aquí lo vemos. Para la primera, la 1, 11, cantidad de defectos o rechazos, entre el tamaño de muestra, y eso nos va a dar 0.22. Y así nos va a dar en todos, 0.22. Y importante saber que el valor P está en escala de 0 a 1. ¿Por qué? Porque es tomando en cuenta un porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje mayor que tenemos siempre? 100. Ese 1 va a significar un 100%. Entonces siempre vamos a tener un 100% que es la cantidad de unidades totales que se observaron en ese momento. Entonces siempre va a ser de 0 a 1. Y así lo vemos hacia abajo por cada una de esas muestras que se tomaron o veces que se hizo inspecciones. Podemos verlo así. Ahora ya pasamos a calcular los límites. ¿Cómo se calculan los límites? Según las fórmulas que vimos anteriormente. Entonces, el límite superior de control, el P promedio, más 3 por raíz de P promedio por 1 menos P entre tamaño de la muestra. Entonces, P promedio, ¿cómo es? Ya vimos cómo calcular por cada uno de las observaciones o las inspecciones que se realizaron, ¿verdad? Entonces, 11 entre 50, 18 entre 50, 17 entre 50, 2 entre 50, 14 entre y así. Y así vamos a seguir. Y ahora a esa sumatoria dividimos entre la cantidad de muestras o inspecciones que se hicieron. Entonces eso nos va a dar 0.207 entre 20, eso nos debe dar 0.21. Importante acá que si nos da 0.21 punto algo, entonces se redondea para dejar todos esos dos dígitos iguales. ¿Hasta acá alguna duda? Gracias. Ok. Entonces, ya tenemos el P promedio. Y a eso nada más le sumamos para saber si es superior o inferior. El más 3 entre P promedio, 0.21, por 1 menos
0,21, que es el P promedio. Aquí lo tenemos, 0,21. Entre tamaño de cada una de esas muestras, que sería 50. El inferior, igual. Bueno, aquí lo tenemos en esta parte de abajo. 0,21 por 1 menos 0, bueno, aquí falta una coma, 0,21 entre 50. Y el inferior es 0,21 menos 3 por raíz de 0,21 por 1 menos 0,21 entre 50. Y eso nos va a dar 0,38, el límite superior, 0,21 el central, pues es el mismo promedio de P, y 0,04, que es el límite inferior de control. Y aquí ya los graficamos igual como lo hicimos anteriormente con los gráficos XR. Le ponemos una línea horizontal al 0,38, que sería el superior. Colocamos otra línea horizontal al 0,04, que es el inferior. Y en el central ponemos una línea punteada. Y se grafica de igual forma. Cada uno de esos puntos, que serían los promedios, o P, vamos a decir P o proporción, cada una de esas proporciones en puntos, según el número de inspecciones que se realizaron. Entonces, la 1, aquí está la inspección 2 que se realizó, aquí está la inspección 4 que se realizó con esas 50 unidades, nos dio este valor. La 6 nos dio esa proporción. La 8 nos dio esta proporción y así seguimos. Y luego, de igual forma, se unen esos puntos por una línea. Del 1 al 2, 2, 3, 4, 5. Y así se van uniendo cada una de esas. Y hasta aquí estaríamos con cómo se realiza un gráfico de proporción o un gráfico P. Ahora, ¿cómo se interpretan estos gráficos? En cualquiera de los gráficos vistos, lo que se debe detectar es que los datos no se salgan de los límites superiores ni inferiores. Y en caso de que esto ocurra, se debe hacer una investigación para corroborar las variables involucradas. ¿Por qué? ¿Qué significa que se salieron de los límites de control? Significa que algo extraordinario o algo diferente pasó en el proceso. ¿Por qué? Porque cuando se calculan esos límites superior e inferior, se está calculando con la varianza del proceso normal. Entonces, que esas observaciones se hacen por un periodo largo y podemos observar cómo se comporta normalmente un proceso. Si uno de esos puntitos se salió, hay que ir entonces a investigarlo para entender qué sucedió, qué pasó diferente y cómo corregirlo de una vez. Esa es la forma en que los gráficos de control nos va a permitir mantenernos en control, nos va a permitir atacar y observar si algo está pasando fuera de lo normal y poder corregirlo de una vez. También hay otras formas de cómo se puede interpretar un gráfico. En ocasiones, o hay diferentes formas, dependiendo de diferentes reglas. La principal siempre, claramente, es solamente si se salió, pero hay incluso ocasiones en que hay una tendencia en las gráficas, por ejemplo, que hay 7 datos que van hacia arriba. Hay que tener cuidado porque hay como una tendencia y puede ser que en el octavo ya se vaya a salir. Entonces, esa forma de observar, de interpretar, de revisar los gráficos de control también es muy importante porque incluso permite atacar o permite investigar y hacer un plan de puede ser remediación o un plan para que no se salga ese punto y no se nos vaya a ir fuera de control el proceso. Que con un punto lo que hacemos es eso, observar, revisar, investigar
para que no nos vuelva a pasar. Y por eso es que viene esta segunda parte, que es si se observa un patrón, aglomeración o aglomeraciones de datos cercanos al límite central, se puede decir que es normal a lo deseado. Pero si vemos que hay una tendencia o un patrón que va hacia arriba, algo está pasando, se nos va a salir, o incluso hacia abajo, a veces hasta el límite inferior, puede significar que algo sucedió distinto en el proceso y que no necesariamente es bueno. Entonces también esas tendencias hay que observarlas y revisarlas. Y ahora vamos a hacer lo mismo que la clase pasada. Vamos a tener un ejercicio y ese ejercicio ustedes, cada uno lo va a resolver y de esas respuestas vamos a tener el examen. Pero aquí está todo, aquí están las fórmulas y aquí están los límites que ustedes deberían calcular. ¿Alguna duda o consulta? Entonces, si no hay ninguna duda o consulta, estaríamos hasta acá. Muchas gracias a todas por unirse y buenas noches. Hasta luego.